Bueno, yo vengo de la escritura y del teatro. Para mí siempre tanto la escritura literaria como la dramaturgia, las artes escénicas fueron parte de mi formación. En el tiempo empecé a unir varias disciplinas, de tal manera que empecé a ahondar en una escritura dramatúrgica que tenía que ver también con la poesía, con la filosofía y con la narrativa. Entonces mis textos desde hace mucho tiempo comenzaron a ubicarse en lo que podemos denominar el teatro postdramático. A partir, digamos, de esta dramaturgia postdramática, yo viví en Buenos Aires 4 años, estudié la maestría de dramaturgia allá, y cuando volví empecé a hacer proyectos que tenían que ver con la docencia, que esto es como importante decirlo. Me dedico a la docencia hace 27 años y a partir también de dar clase y de dar clases sobre tragedia, drama, narrativa, escritura, creatividad, me interesaba mucho la escritura colectivizada, es decir, la escritura que tuviera que ver con cómo inspirar a otros artistas, casi siempre jóvenes, pero también personas que no se dedicaban necesariamente a la creación, a que escribieran o a que se introdujeran también a las artes performativas. Entonces, un proyecto muy importante para mí fue el proyecto que hice en 2019, que se llama Mis Humores, que implicaba una pieza digital, mishumores.com, un libro de escritura rizomática, podríamos decir, pero también un laboratorio de creación. Este laboratorio yo lo realicé en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Chiapas, presenté la pieza en Barcelona. A partir de ese proyecto obtuve el Sistema Nacional de Creadores para hacer un proyecto de dramaturgia digital. La dramaturgia digital, por su naturaleza, es expandida. A partir del uso de digitalidad, espacios mediales, transmediales, escritura y performance, hice otro proyecto que se llamó Inquietud, que es un espacio como un hub virtual, un espacio de videojuego, donde el usuario podía entrar y ser de alguna manera como protagonista de un espacio escénico que tenía que ver con la Ciudad de México. Este proyecto se presentó también en Polonia en un festival de artes mediales. Y a partir de ahí realicé mi tesis doctoral en 17 Instituto de Estudios Críticos. Esa tesis tiene que ver con un manual de prácticas de dramaturgia maquinal, es decir, cómo crear narrativas transmediales que tomen en cuenta el cuerpo en espacios digitales. Y ese manual tiene como objetivo lograr que las personas se interesen en el uso de la tecnología de forma crítica. A partir de esa tesis apareció un tema que para mí es el principio de esta investigación que vamos a presentar aquí en la UAM. Este tema tenía que ver con el tiempo y la ficción, porque lo que aparecía en entornos digitales todo el tiempo era que qué pasaba con el cuerpo y qué pasaba con la sensación temporal del cuerpo cyborg. Es decir, cuando estás en tanto tiempo en línea o en Zoom o mandando WhatsApps, ¿qué pasa con tu sensación sobre el tiempo? Y también me preguntaba qué pasaba entonces con la noción de ficción. Es decir, si en las redes sociales o en nuestra transmediación como personas, la ficción se presenta de forma real, es decir, nuestros avatares en redes sociales, siempre es la pregunta de ¿somos ficción o somos realidad? Entonces me puse a investigar qué pasaba con los territorios físicos, qué pasaba con nuestra sensación, por ejemplo, de recuerdo, qué pasaba si nosotros volvíamos a ciertos lugares para ver qué había pasado con los lugares y con nosotros. De ahí viene la investigación transdisciplinar denominada Picnic frente al abismo. Esta investigación está apoyada por Fomento y Coinversión del FONCA, bueno, del ex-FONCA, de la Secretaría de Cultura, para investigación transdisciplinar. Entonces, en 2023, estamos en 2020, empecé esta investigación. A finales de 2024 me dieron el apoyo para la publicación de esta investigación, pero justamente no podía ser una publicación clásica porque de lo que se trata es de que es una investigación colectivizada, es una investigación que empecé a compartir con muchos amigos y amigas artistas
Unas de ellas son Marcia Césped y Katy Bustillos, que a la hora que yo presenté un poema en el Festival Kerouac el año pasado, o sea, estamos hablando de enero de 2024, cuando la vio Marcia, me dijo, yo quiero participar en Cuerpos como Tiempo. Y ella se regresó a Chile. Y entonces empezamos a escribir a la distancia. Por eso es un proyecto transnacional, transterritorial, transdisciplinar, todo trans. Entonces, con ellas empecé a escribir esta obra, Cuerpos como Tiempo, a partir de mi propia investigación sobre tiempo y ficción. Y lo que apareció fue un texto dramatúrgico escrito a 6 manos, que vamos a leer, que es como uno de los proyectos o de los eventos que vamos a hacer en la UAM. También terminé, digamos, la investigación de Picnic frente al abismo, y al mismo tiempo, en esta visión mía pedagógica quizá, o de involucrar a más gente, es que pensé, me encantaría compartir esta investigación con todos los que quieran. Pues de alguna manera la práctica de escritura compartida, decíamos en nuestras juntas por Zoom, que hicimos durante 2 años, era como compartir la creación. Y por alguna razón nos encontrábamos las 3 siendo muy distintas. Somos 3 Aries, también decíamos 3 dramaturgas Aries de distintas edades, pero nos sosteníamos y decíamos que por eso lo del surcir el abismo, de alguna manera nos compartíamos la vida, y al ser de 3 lugares muy distintos, hablábamos, por ejemplo, del acontecer de Santiago de Chile, el acontecer de Bolivia, el acontecer de México. Entonces nuestra investigación era de vida, o sea, performábamos todo el tiempo el análisis de nuestras realidades. Entonces era como, no, en Bolivia está pasando esto, yo no puedo mandar dinero ahorita porque no sé qué, no, en Chile está pasando esto, no, en México. Entonces nos dábamos cuenta qué tan distintas eran nuestras realidades, cómo vivíamos cada una los tiempos, cómo nos sosteníamos en la creación, cómo nos sosteníamos, por ejemplo, en términos del trabajo, la vida. Yo soy mamá, ellas no, pero es decir, era como compartirnos en términos de investigación personal, para después conjuntarlo en un proyecto, que es un proyecto que se llama Cuerpos como Tiempo, que ya es varias cosas. Es decir, por un lado es un texto dramatúrgico que empezaron a escribir Katy y Marcia sobre todo. Ellas 2 encontraron que ambas tenían un padre ausente. Entonces, a partir de encontrar la relación con el padre tiempo, apareció ahí como un padre tiempo que no necesariamente me apareció a mí en Picnic. Y ellas empezaron a trabajar la idea del padre ausente. Y entonces el texto de Cuerpos como Tiempo habla mucho como de la sensación de ser madres o padres. Hay una visión también queer en esta cuestión como de ser hombre. También las 3 quizá somos dramaturgas que como que compartimos esta visión como queer de no necesariamente percibirnos como femeninas, sino hay como una parte de masculinidad en las 3 también. Entonces hay algo ahí como interesante de ir tejiendo juntas ese texto. Y en Bolivia, el proyecto fue tomado por el Centro Cultural de España en La Paz, Bolivia, y lo que estamos haciendo ahorita es un proyecto de 3 talleres de escritura de autoficción, dramaturgia digital y escritura expandida. También en Bolivia se va a hacer el mismo día que aquí en la UAM una lectura dramatizada compartida. Entonces el mismo día se va a leer Cuerpos como Tiempo en Bolivia y se va a presentar la publicación allá y también se va a leer acá. Entonces vamos a compartir el diseño sonoro, por ejemplo, no las actrices, pero sí el texto y el diseño sonoro. Entonces pues, estamos haciendo, pues sí, como llevamos bastante tiempo trabajando en el proyecto para expandirlo, ¿no? Y quizá llevarlo a Chile, por ejemplo, y a lo mejor hacer el Congreso Internacional de Abismos en Chile y que Marcia lo gestione allá. Entonces, es un proyecto en movimiento, ¿no? O sea, como movedizo, diría yo, como un poco chicloso. Hablo mucho de lo tentacular, como la idea del pulpo, ¿no? Como de los tentáculos, porque es un proyecto que tiene tentáculos en varios lugares. La idea es que no es como la presentación de una cosa fija, sino que es una cosa que se va como abriendo, ¿no? En un devenir
que a veces es difícil para algunos creadores. La misma Marcia me dice, yo sigo sin entender qué es el Congreso Internacional de Abismos, Fernanda, pero está bien. Le digo, bienvenida a tomar la incertidumbre, porque es un poco la idea del proyecto también es esa. Es decir, hacer el picnic frente al abismo, es también hacer un picnic frente a la incertidumbre. O sea, ¿qué fregados es lo que está pasando? No sabemos, ¿no? Pero en vez de, exacto, de espantarse, como que la idea es, no, o sea, calma, ¿no? Como hagamos un picnic y veamos de qué trata esto, a ver si lo podemos dilucidar en el tiempo, ¿no? O podemos crear nuestros propios espacios y ficciones dentro de este caos. ¿Estás tomando hormonas para volverte más hombre? ¿Para qué quisieras hacerte más masculino? Voy a tomar todas las hormonas que sean para parecerme a él. Y cuando al fin sea su copia, le diré, te odio. ¿Cómo puedo llorar a un padre que no conocí? Entonces, en la página de Mis Humores, que es el proyecto anterior, la gente podía escribir su humor. Y entonces dije, esta vez tengo ganas de que también escriban su tiempo y su ficción, o sea, su relación con el tiempo y la ficción. Entonces, Rodrigo, el editor de la publicación, me dice un día, bueno, hubo en algún momento un Congreso Internacional de Futuros en las vanguardias del siglo pasado. Y a partir de ahí dije, ay, me encantaría hacer un Congreso Internacional de Abismos. Y de ahí viene el nombre del tercer libro, que es un libro vacío, donde la idea es que la gente se apropie de las lecturas anteriores y cree una propuesta de su propio abismo, de su propia relación con el tiempo en estos tiempos y de algo fundamental, que es que yo tengo la sensación de que estamos frente a un abismo. Es decir, no estamos en un momento ni distópico, ni apocalíptico, sino mi propuesta es como construir una ficción o una propuesta de narrativa ficcional que tenga que ver con la posibilidad, y lo digo en el libro, de surcir abismos, ¿no? Surcir, no coser, sino hacer algo medio mal hecho de lo que hay y de lo que se está agrietando todo el tiempo, ¿no? Entonces es como un vivir o un estar en una temporalidad imperfecta, caótica, pero también que en ese surcido puede construirse tiempo y belleza. Entonces, la sensación es, en principio, es un abismo interno. A mí a veces se me desarticula la vida. Esa es la sensación que he tenido desde muy chica. Como que la vida va y de repente como que entras en una especie de caos donde las cosas ya no son como eran. Y en esa sensación de que uno no, como estar en un mundo nuevo, o amaneces y como que la sensación de estar no es la misma. Y yo sí siento profundamente vacíos, que luego en el tiempo he podido surcir, es decir, he podido no dejarme, digamos, caer tan al fondo, ¿no? Y cómo te recuperas de ese vacío, cómo te recuperas de ese abismo que sientes. Y yo pienso, yo lo he hecho a través de la escritura. O sea, cada vez que he entrado a un abismo o he sentido como estas caídas profundas de pérdida de identidad o de pérdida de momento vital, como del sentido, ¿no? De para qué vivo o por qué estoy aquí, lo que me ha traído de vuelta es la escritura. Y pienso que la escritura, de alguna manera, y lo digo en el libro, es como tejer. O sea, me recuerda como esta idea de, pues, pasar el tiempo haciendo algo. Y la escritura toma tiempo. Entonces, cuando te tomas tiempo para hacer algo, ya sea en tu diario o para escribir una ficción o una obra de teatro, pues realmente como que le quitas el tiempo a los demás para dártelo a ti. Como que me voy a sentar a escribir y vamos a ver qué pasa. Entonces pienso que para mí esos son los abismos. Y luego también veo abismos afuera. Es decir, creo que hay momentos históricos donde las cosas están más articuladas. Y pienso que en este momento vivimos realmente en una desarticulación total, como de las reglas del juego, ¿no? Lo vemos con todas las guerras, lo vemos con los países, lo vemos con los fascismos, lo vemos como con la pérdida de derechos humanos a nivel global, como con el cambio geopolítico. Entonces,
pienso, claro, ¿qué se hace con este abismo que se está abriendo? Es decir, ¿cómo vamos a articular esta realidad? Entonces no se puede hacer de forma aristotélica, es decir, desde mi punto de vista, no se trata de crear causas, efectos y narrativas que expliquen todo porque está muy complicado, sino más bien pienso cómo generar un surcido o un lugar que nos permita hacer un picnic frente al abismo, es decir, que nos permita un vivir, aunque sea en el filo de la desarticulación de algo. Pienso que la ficción en estos momentos sí nos puede salvar, es decir, sí nos puede hacer proyectar nuevas formas de vida. Y creo que es muy necesario en este momento histórico pensar en... Sí, no me gustan los futuros porque justamente en el libro critico la idea de futuro, porque no creo que exista como tal el futuro, porque es también una ficción, sino más bien en qué ficciones podemos proyectarnos o podemos vivir también. O sea, qué narrativas nos vamos a armar para vivir, no solo para sobrevivir, sino también para vivir. ¿En qué ficciones queremos vivir? Entonces creo que eso es la característica de Picnic frente al abismo también. Y el Congreso Internacional de Abismos, la idea es que la gente piense en qué abismo quiere surgir o qué abismo necesita amarrar un poco para que no se desborde y qué relación tiene también con su espacio y su tiempo. Bueno, pues agradecer al Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz, a Raúl Mendoza, a los chicos que están entrevistándome, al equipo técnico. Me pueden seguir en Instagram, en Fer del Monte M, lo mismo en Facebook y en mi perfil también de academia.edu. Muchas gracias.